Señor y Dios, Padre amado, bendito y glorificado sea por siempre tu santo nombre. Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de consuelo. A ti, Padre, esta noche nos estamos dirigiendo para que tú, Señor, toque nuestros corazones y haga que tu palabra crezca en medio de nosotros. Que podamos, Señor, cada día ser menos oidores de la misma y cada día ser más hacedores. Permite, Padre, que esta exposición de tu palabra, que en estos momentos vamos a iniciar, pues seas tú, Señor, quien la dirija desde su inicio hasta su final, evitando, Señor, por todos los medios la participación humana en esto. Que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a seguir con Santiago y creo que ya tenemos un buen tiempo, ¿verdad? Pero hay tanto que aprender ahí que dudo que lo dejemos por mucho tiempo más. Y quiero que vayamos al capítulo 4, versículo del 13 en adelante. 13 al 17 del capítulo 4. Y algunos dirán, hermano Pepe, ese fue el de la vez pasada. Bueno, que no se acabó todavía. Volvemos al mismo. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Pues mire, hoy lo que nos vamos a dedicar esta noche es a ese último versículo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En realidad, yo sé que nunca ha sido de mi agrado el hacer una prédica o un estudio partiendo de un solo versículo, pero pienso que hoy vale la pena intentarlo. Y quiero que todos prestemos mucha atención a lo que aquí vamos a decir. Lo que primero vemos aquí es que Santiago, desde el inicio de la carta, viene llamando nuestra atención en una forma continua, haciendo énfasis en las cosas que no agradan al Señor que hagamos, haciendo también énfasis en las cosas que debemos hacer y que no estamos haciendo. Son las cosas que deben estar en la vida de todo creyente. Ahora en este versículo 17, él sigue con la misma tónica que había presentado desde el principio, el no ser oidor, sino hacedor, pero hacedor de lo bueno que hay en la palabra. Y aunque ustedes están viendo dentro del contexto de Santiago que él se está refiriendo a todo cuanto el Espíritu Santo ha puesto en él, a él escribir, a él aconsejar a la iglesia, entonces él lo que les está diciendo, todo esto que yo le he dicho de parte de Dios, si ustedes no lo hacen, le es pecado. O sea, la omisión de hacer esos actos que son buenos y agradables para Dios, les son pecado. Pero yo creo que seríamos muy simplistas si nos quedamos tan solo en eso. En decir sencillamente que hacer lo malo es pecado y no hacer el bien que conozco, entonces también es pecado. Porque aquí se refleja todavía algo más. Aquí se refleja lo que podríamos llamar un pecado de rebeldía y de desobediencia, que muchas veces le han querido llamar un pecado de omisión, porque lo hay de comisión por el acto hecho y de omisión por un acto que debió hacerse y no se hizo, pero más que nada no es tanto de omisión, sino que es un pecado de rebeldía y de desobediencia, y eso se lo voy a aclarar un poquito más tarde. Por lo pronto, yo quiero que analicemos ese versículo y vemos que dice, al que sabe hacer lo bueno, primera parte, y no lo hace, segunda parte, le es pecado. 3 partes tiene, 3 partes unidas entre sí, pero también muy diferentes cada una de ellas. Vamos a verlo si lo analizamos así. La primera parte que vamos a ver es al que sabe hacer lo bueno.
y deducimos, por como dice el versículo mismo, que previamente a la omisión de hacer lo bueno, se desprende que hay un conocimiento previo de lo que es bueno. O sea que la persona que no hace lo bueno es una persona que está capacitada para hacerlo porque es conocedor de qué es lo bueno. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero vamos a hacer como la puerquita que tuerce el rabo y decimos, ¿y qué es lo bueno? Y ahí sí encuentro yo un problema grandísimo. Bueno, primero hay que saber lo que es lo bueno para que lo hagamos, o para que se nos cuente por pecado el no hacerlo. Muy bien. Lo que pasa es que mientras todos en el mundo creen que es muy fácil distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿saben algo? Si ustedes van ahora mismo y hacen una encuesta en la calle, van a ver que no es tan fácil que se distinga entre lo bueno y lo malo. De verdad que no. Ustedes creyentes pueden y deben y saben distinguir. Pero ustedes van a la calle ahora mismo y preguntan qué es malo y qué es bueno y van a darse cuenta que no. ¿Por qué? Porque allá afuera lo que el hombre vive es con la sabiduría terrenal, la cual dice Jacobo que era del mundo y que era ¿qué? Humana y que era al final diabólica. O sea, es la sabiduría mediante la cual los hombres rigen todas sus acciones allá afuera, pero no es más también que la sabiduría por medio de la cual Satanás ha embaucado al hombre y lo tiene completamente en tinieblas. Pues miren bien, esa sabiduría del mundo pretende decirle a todo el mundo, a todos nosotros inclusive, que no hay absolutos entre lo bueno y lo malo. Ni entre lo ético y no ético, entre lo moral y lo inmoral. Dice que no tiene absolutos. Y si no tiene absolutos, no hay unos valores reales fijos, sino que son unos valores que pueden cambiar de un momento a otro. Ellos afirman que los conceptos de bueno y malo, ético y no ético, moral o inmoral, varían de acuerdo a situación geográfica, a cultura, a tiempo y más que nada, vamos a ponerlo más estricto, varía de un individuo a otro, aunque estén conviviendo juntos. Y en esta última definición que ellos dan, pues vemos sencillamente cómo en un mismo salón nos encontramos personas que puedan haber quienes están a favor del aborto y otros que lo condenan sencillamente, pero hay algunos que lo apoyan como un derecho legítimo. Y hoy en día, para estar más a la moda, vamos a ver quiénes, por un lado, condenan la aberración que son los matrimonios entre hombres del mismo sexo, o sea, entre homosexuales, pero hay otros que definitivamente lo defienden a capa y espada y lo promueven además como algo civilista y equitativo, algo necesario. Pero como ustedes pudieron darse cuenta por el adjetivo calificativo que le puse, pues saben cuál es mi posición, y mi posición es la posición bíblica. Recuerden que murmurar no es igual que denunciar, y el pecado hay que denunciarlo. En vista de lo expuesto anteriormente, de lo que yo le estoy diciendo, vemos que en el mundo hay una sabiduría en la cual esos valores absolutos entre el bien y el mal no están distinguidos, no existen, son variables. Ya la palabra misma habla de eso y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero cuyo fin es perdición y muerte. Entonces el hombre no entiende de eso porque para el hombre esas cosas que están escritas en la palabra le son locura, le son extrañas. Y nosotros somos los fanáticos locos que creemos en esas cosas escritas que vienen de parte de Dios. El mundo sigue confiado en su propia sabiduría. Esa sabiduría que les dice un enunciado filosófico que todos nosotros hemos escuchado alguna vez y dice que nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Y saben algo? Esos lentes que muchos se ponen para ver si es verdad, es mentira, si es bueno, si es malo, moral, inmoral, ético, no ético, pues en verdad no es de un color que depende, sino que depende de si nos conviene o no nos conviene. Si me es favorable, es bueno. Pero si me es contrario a mis intereses, a mis deseos, entonces no es malo, no, es malísimo, es muy malo. Bajo tal
indefinición, porque ya ustedes están viendo que seguimos sin una definición en el mundo, no le es posible a los hombres, por los medios que tiene, por su sabiduría, el poder conocer con justicia y con rectitud una definición que pudiera dársele a lo que es bueno y a lo que es malo, porque eso depende de lo que crea y de lo que sienta cada quien. Y eso no es nuevo en el mundo, eso ocurrió desde la época de Josué, después de Adán y Eva. Eso ha ocurrido siempre en el hombre. Pero me gusta ver que en la época de Josué, después que hace ese discurso una vez pasado el río Jordán, donde él testifica, ustedes ahora mismo pueden escoger si van a seguir al Dios que lo ha sacado, a los Baales. Ustedes escogen ahora. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nos hemos aprendido siempre eso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿saben qué más adelante dice cómo ellos escogieron? De forma tal que dice, y cada quien hacía como bien le parecía. Ahí no dice, y cada quien hizo el bien que Dios le mandó hacer. El bien que se le enseñó por medio de los profetas y de la Sagrada Escritura a hacer, sino que cada quien hacía como consideraba, como bien le parecía. Y eso es lo que ocurre cuando actuamos bajo nuestros criterios de conveniencias y no bajo el criterio de Dios, que es de sumisión hacia nosotros, para Él, nosotros hacia Él sumisos, y de obediencia. Debemos obedecer a Dios en cuanto Él dice. No debemos sopesar las cosas de Dios a ver si nos conviene o no nos conviene aceptarlas. Miren, por tanto podríamos decir que el conocimiento del bien auténtico por medio de la sabiduría terrenal no existe. No procede del hombre, eso es lo primero, sino que procede por medio de la sabiduría que viene de lo alto, que es, ¿cómo es? Es espiritual, viene del cielo mismo, proviene de Dios mismo. Esa que viene y que Jacobo, Santiago nos habló, y Pablo también es cónsono con esto que dice Jacobo, y ustedes encuentran en Colosenses 1:9, yo les leo y dice así, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El tener el conocimiento de las cosas que agrada a Dios, que son las cosas buenas, inmediatamente nos hace llevar frutos en toda buena obra. O sea, es imposible que alguien pretenda agradar a Dios simplemente con el conocimiento de lo bueno. Eso no existe. Todo aquel que tiene conocimiento de Dios por parte de esa sabiduría espiritual que viene de lo alto, que proviene del Padre mismo, que nos llena, nos va a enseñar a andar ¿cómo? En agrado de Dios, agradándole en toda obra, llevando fruto en toda obra que hagamos, pero frutos buenos. Eso es lo que el Señor hace cuando viene de la sabiduría que proviene de lo alto. Por lo tanto, si comparamos lo que les expliqué al principio de lo que era la sabiduría del mundo, que cada quien hace como bien le parece, que es una indefinición completamente, y después vemos lo que dice acerca de la sabiduría de Dios y de las obras y cómo llevan fruto de hacer lo bueno. Por lo tanto, lo bueno nunca va a estar definido por parte del hombre en consecuencia de su propio pecado. Eso le evita al hombre ser bueno. Pero como dice un hermano por aquí, pero al principio no era así, claro que no. Miren, Dios en cada día que fue haciendo la creación fue diciendo, y al terminar la tarde del primer día, y vio Dios que todo era bueno. Dice así. Y después en el segundo, y vio Dios que todo era bueno. Y Dios veía que lo que Él había hecho era bueno. Pero ¿qué pasa? Todavía cuando hace el hombre, ¿qué día? ¿Qué día? El sexto día. El séptimo no trabajó.
El sexto día donde culmina la creación, crea al hombre y dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Había creado al hombre? Dios hizo bueno al hombre. Pero el hombre cayó. Y después que el hombre incumplió, el hombre desobedeció. O sea, hizo una comisión contraria, una desobediencia y una rebeldía que equivale igual a no hacer lo que Dios ha mandado. De por sí es una desobediencia y es una rebeldía, porque es el deseo de Dios, el que nosotros cumplamos con su palabra. Entonces, a partir de ahí, pues sabemos que ya el hombre perdió ese atributo de ser bueno. A partir de ahí no hay esa bondad en el hombre, sino que el hombre es ya generador ¿de qué? De acciones que van contrarias a Dios. ¿Por qué? Porque la carne lo seduce. Eso es lo que hay. Entonces ya hemos aprendido que los valores absolutos no están condicionados a la voluntad y los intereses de los hombres ni de una sociedad que cada día va corriendo hacia su propia autodestrucción y su propia condenación, sino que esos valores están dados por Dios. La advertencia está clara en la palabra. En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hasta ahí vamos bien. Vamos entonces a entender algunos principios basados en este mismo tema. Ningún hombre, por lo tanto, es bueno. Eso lo deducimos. Como resultado del pecado, el hombre está descalificado a ser bueno y se descarría. Eso no lo deducimos, eso lo dice la palabra. Hay 3 citas que son idénticas, en todo más o menos. Salmo 14:3, Salmo 53:3 y Romanos 3:12, que se refiere a una de esas. Y dice así, en Salmo 14 dice, todos, no hay excepciones, todos se desviaron, a una se han corrompido. El 53 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. O sea, personaliza cada uno y después dice todos, los agrega todos. Y Romano dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero los 3 al terminar tienen exactamente la misma expresión que dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después ustedes lo podrán comprobar. Salmo 14:3, 53:3 y Romano 3:12 son idénticos. Es la palabra que dice que el hombre se corrompió y que ya el hombre por sí mismo, por mucha voluntad, por mucho que se afane, no puede ser bueno ni hacer las cosas buenas que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ella. Y en vista entonces de que ningún hombre es bueno, vamos a tener a partir de ahora 3 preguntas que yo quiero que cada uno se haga y vamos a tratar de contestarlas. Y en eso es que nos vamos a pasar lo que nos resta de este estudio. La primera pregunta, ¿de dónde proviene lo bueno? La segunda, ¿cómo conozco y aprendo lo bueno? Y lo tercero, ¿por qué debo hacer lo bueno? La primera, ¿de dónde viene lo bueno? Pues mire, eso es fácil. Todo lo bueno proviene de Dios. Solo Dios es bueno. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. ¿Dónde nos dice que solo Dios es bueno? Porque dice, todos los hombres se descarriaron, aún se hicieron inútiles. No hay hombre bueno. Jesús le dijo en Lucas 18:19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesucristo atestigua que solo Dios era bueno. Salmos 105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y eso lo usa como un salmo responsorial, lo va repitiendo a cada rato, y su verdad es por todas las generaciones. Jehová es bueno, y solamente de lo bueno puede provenir lo bueno. Miren, un árbol de mango no va a dar nísperos. Un hombre caído en pecado no puede dar cosas buenas. Ahora un hombre regenerado con un corazón nuevo en Cristo sí da cosas buenas. Mientras está con Cristo, es como el pámpano pegado ¿a quién? A la raíz verdadera que es Cristo. Y dice, sin mí nada podéis hacer, pero conmigo, en mí, estando pegado a Jesucristo, dice, podéis llevar muchos frutos. Y esa es la voluntad de mi Padre. O sea, ese es el deseo de Dios Padre, que estemos
unidos a Cristo, llevando muchos frutos, buenos frutos. ¿De dónde proviene lo bueno si solamente Dios es bueno? Bueno, dice Santiago mismo, y nos lo enseñó hace unos 3 capítulos atrás, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Procede de Dios. Dios es bueno, por lo tanto, la fuente de bondad, la fuente de todo lo bueno, surge de Dios mismo. No puede venir de otro lugar, no puede venir del corazón del hombre, no puede venir de la sociedad de allá afuera. Es Dios y solamente Dios. Bueno, Dios. Aunque los hombres pensemos diferente, con razón dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En Dios hay verdad, en Dios hay bondad y es un Dios bueno y bienhechor. Segunda pregunta, ¿cómo conozco y aprendo lo bueno? Bueno, tenemos un Padre misericordioso y bueno que nos enseña lo bueno por medio de su palabra. Dios se da a revelar por medio de su palabra. No debemos estar buscando más de ahí. Ahí lo encontramos todo. Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, ¿por qué por tanto? Como Él es bueno y es recto, dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará. ¿Quién es nuestro maestro realmente? Dios ha sido el maestro porque nos ha dado la escritura para que aprendamos, confiemos y andemos en ella. Ese es el verdadero maestro. Más adelante dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Si alguien preguntó, ¿cómo conozco y aprendo lo bueno? Yendo donde el maestro y pidiéndole al maestro, primero reconociendo que Él es bueno y bienhechor, o sea, quien hace lo bueno, y después enséñame tus estatutos, enséñamelo. Miqueas 6 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Ahí volvemos a lo mismo. Yo no creo que hay que buscar más citas, no es por qué andar tanto. Dios es bueno y bienhechor. Y como Dios es recto y es bueno, Él enseña a los pecadores el camino, el buen camino. Porque transitamos cuando no tenemos a Dios por el mal camino. Todo lo que Dios nos dice que hagamos es bueno. El no hacerlo, conociéndolo, es pecado. Eso es pecado. Solo Dios puede dictar las normas de lo que es bueno. Solo Dios, quien es bueno y bienhechor, puede enseñarnos a cómo nosotros poder llegar a ser buenos. El conocimiento del bien y del mal solo se da por medio del conocimiento de los estatutos de Dios, de la palabra de Dios, no por normativas de hombres alejados, divorciados de su palabra. Si los hombres toman y copian de la palabra de Dios y ponen robar es malo, matar es malo, etcétera, 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 es bueno, pero no porque ellos lo hayan dicho, sino porque ellos lo copiaron, que antes Dios lo dijo y lo dejó como algo bueno que hacer. Si no, no lo fuera entonces. La tercera pregunta, ahí vamos, ¿por qué debo hacer lo bueno? Yo creo que ya casi todos nos la contestamos, ¿verdad? Ok, buscar y hacer lo bueno no es una opción del cristiano, del creyente, no es si tú quieres, no es una opción, es una obligación. ¿Entendieron eso? No es si tú quieres, es que tú debes, es tu deber hacerlo. Deuteronomio 6:18 dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Ay, ¿por qué debo hacerlo? Hazlo. Miren más adelante que dice, para que te vaya bien. El que no procede bien delante de los ojos de Dios, delante del mundo le podrá estar yendo bien, pero sabemos que no le va a ir bien a ese individuo, porque Dios no va a dar por inocente al culpable, nunca. Y cada obra que el hombre haya hecho será juzgada. Y más aún, cada obra buena dejada de hacer también será juzgada. Una cosa viene con la otra. Amós dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. O sea que no solamente para que te vaya bien, sino para que tengas vida. Y la vida es verdadera vida. La vida es la vida eterna.
Esa es la vida que nos está diciendo. Hacer lo bueno nos identifica, nos señala como que, como discípulos de Cristo y como siervos de Dios. Por eso debemos hacer lo bueno, para dar testimonio de quiénes somos también. Porque, miren la tercera carta, Juan dice 1:11, amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Repito, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No dice ni siquiera que no es. No le ha visto, no le conoce, ni someramente. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Cómo yo puedo distinguir a los verdaderos creyentes? Jesucristo nos dio una fórmula. Por sus frutos, por sus buenas obras, lo que quiere decir, los conoceréis. Porque una fe verdadera, una fe auténtica, genera buenas obras, genera hacer el bien. Y no a mi gente, no, primero a los de la casa, claro, pero luego es a todo el que me rodea, todo el que a mí se allegue, debe llevar algún tipo de bondad de parte mía, porque el Señor a eso nos manda. La consecuencia de hacer o no hacer depende de tu vida realmente y testimonia qué tipo de creyentes eres, porque dense cuenta, el trigo y la cizaña son muy parecidos. ¿Qué lo hacía distinguible uno del otro? Una vez que fructificaban. El fruto de uno hace que la espiga del trigo haga así y se doble, pero la otra, como es hueca, vacía, es vana, hace y se mantiene firme, recta, orgullosa. Pero no sirve. Y a la hora que dice el Señor, ¿se acuerdan esa parábola que dice que vino el enemigo y sembró cizaña en medio del campo que ya se había cultivado con buena semilla? Y el enemigo vino en la noche escondido y sembró cizaña entre el trigo. Dice el Señor que en el último tiempo vendrán sus ángeles y dice, y van a separar el trigo de la cizaña. Pero la forma de reconocerlo va a ser por los frutos. Porque cuando los trabajadores le dijeron al Señor, vamos y lo arrancamos, dice, no vayáis a arrancar el trigo también conjuntamente con la cizaña, no lo toquen. Digo, todo esto es parafraseando, claro. No lo toquen, déjenlo ahí, no se vaya a ir alguno de trigo con lo de cizaña. Vamos a esperar hasta la cosecha y llegado el último día vendrán los ángeles y separarán uno y otro, porque van a ser fácilmente distinguibles por su fruto. Uno pesa, el otro no pesa. Y dice, y unos los van a cortar, los van a amarrar y los van a guardar en mi granero. Y los otros serán quemados al fuego. ¿Qué hizo la diferencia? ¿La apariencia? No, los frutos, las buenas obras que hayan hecho uno u otro. Eso es lo que dice Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno, oigan bien, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Miren cómo dice. Esos creyentes que testificaron y autentificaron su fe por medio de que esa fe genera buenas obras y lo convierte en una fe auténtica, esos saldrán a resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Por qué entonces debo hacer lo bueno? Porque más que un mandato de Dios, es parte esencial de los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros, los cuales se supone que debemos producir frutos, buenas obras, las cuales Dios mismo preparó, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, para que las hagamos, las ejecutemos, andemos en ellas. Y no hacerlas, no le busquemos más la vuelta, es desobediencia, rebeldía y pecado. No hacer el bien que nosotros sabemos que está en la palabra y que nos mandan a hacer, todo el bien. Los estatutos de tu boca son bien, Señor, todos son buenos, son santos, son verdaderos. Todo dicho salido de la boca de Dios. Todo lo que el Señor ha demandado de cada uno de nosotros es hacer el bien, no es no darnos por aludidos, no, Señor, es presentarnos desde la mañana mismo, Señor, a tu disposición. Y no con la palabrita especial esa, Señor, tu hijo, hijo, siervo, esclavo, tú mandas, Señor. Esa es la actitud. Señor, obedezco.
Hacer el bien es algo a la cual todos estamos llamados. Entonces vamos a entender, para poder deducir, que cuando Jacobo dijo esto, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a personas que pretendían ser creyentes o eran creyentes. 1, que se reúnen en la congregación de los santos. 3, que se suponen que tienen a un mismo Señor como Dios, un Dios bueno y que nos enseña lo que es bueno. Que oyen la palabra de verdad, habiendo sido expuesta a ella, pero que no siempre pasan de la teoría a la práctica, sino que se quedan siendo oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Bueno no es el que dice ser bueno. Bueno es el que del buen tesoro de su corazón saca lo bueno para agradar a Dios. Hace obras que evidencian que tiene una fe legítima y verdadera. Ese es el bueno. No el que dice que es bueno, no el que conoce las cosas buenas que Dios nos manda a que hagamos, que respetemos, que obedezcamos. El mucho conocimiento, si no lo ejecuta, de nada te sirve. Gracias a ese último versículo del capítulo 4, Jacobo nos ha dado una forma más de identificar o de verificar si estamos siendo auténticos discípulos de Cristo, si nuestra fe es auténtica, si es valedera, verdadera. Pero eso es un trabajo de cada quien. Eso ni siquiera es un trabajo del predicador. Esa es la palabra de Dios que te tiene que confrontar a ti, hermano, para ver si estás caminando, agradando al Señor, obedeciendo todo lo que el Señor te ha pedido que hagas. Las buenas obras que el Señor te ha dicho que cumpla, y más que las buenas obras, todo dicho de su boca que Él dice que hay que hacer. Por último, vamos a concluir que el creyente está llamado no tan solo a conocer la palabra que nos dice las cosas que debemos hacer que agradan a Dios, sino que debe andar en esas cosas que agradan a Dios, esas cosas buenas que Dios mismo preparó desde antes de la fundación del mundo. Conocer el bien y no hacerlo es la misma tónica de ser el oidor olvidadizo de la palabra o el oidor y no hacedor de la misma. Exactamente, Jacobo nos viene repitiendo lo mismo, si no se dan cuenta. Capítulo por capítulo se mantiene en la misma tónica. Conocer el bien y no hacerlo atenta en mi contra, ya que el que conoce más se le va a exigir. Nosotros no podemos alegar el desconocimiento de Dios o de los deseos de Dios en nuestra vida porque los conocemos, señores, los conocemos. Y por cuanto los conocemos, las reprimendas van a ser más fuertes por parte del Señor. Y las reprimendas del Señor no están allá arriba, las reprimendas del Señor vienen desde aquí abajo, cuando viene y te humilla y te doblega para que aprendas a ser un hijo obediente, si en verdad eres hijo. Si ves que tú haces lo que quieres y no recibes la palabra correcta, la disciplina, el castigo del Señor, preocúpate mucho. El creyente se identifica manifestando en su andar las buenas obras que él hizo, que Dios hizo y dispuso que hiciéramos. Dice en Mateo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Si un cristiano no hace las cosas que el Señor le ha pedido hacer, podemos reconocerlo como tal. Podemos reconocerlo si el mismo Señor Jesucristo dice que por sus frutos es que les vamos a conocer, por las buenas obras que se supone que cada quien hace. Si no hay esa evidencia de obras en nuestras vidas, no nos pueden legitimar, no nos pueden reconocer afuera como que somos cristianos. Eso no es posible. Y si no estamos llevando fruto, si no estamos haciendo el bien que sabemos que debemos hacer, es entonces porque quizás nosotros mismos estamos muy ocupados en buscar para nosotros mismos, en buscar comodidad, lo que nos gusta, lo que quisiéramos tener, y nos hemos olvidado de agradar a Dios en todo lo que hacemos y en lo que hemos dejado de hacer. En Ageo yo encontré una parte que dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta.
Y yo creo que lo que debemos aplicarlo en el momento en que decimos que así como el pueblo de Israel en ese momento se había olvidado de terminar el templo de Dios y se habían acomodado en sus casas y lo dejaron a medio talle, asimismo hay una obra que el Señor empezó en muchos cristianos, en muchos creyentes en un principio, y se han adormilado y se han entretenido con los afanes del mundo y no están andando en las obras buenas que el Señor ha previsto y provisto en que andemos cada uno de nosotros. Yo creo que viene siendo hora de que volvamos otra vez a retomar la enseñanza de Jacobo acerca de esa sabiduría que viene de lo alto, la que habló en Colosenses el apóstol Pablo, Saulo, y debemos buscar y debemos aplicar, no tan solo conocer lo que nos dice la palabra, sino aplicarla. Tenemos una muy buena oportunidad por delante cada día que nos levantamos para hacer las cosas que agradan a Dios. El no hacerla es rebeldía, es desobediencia a Dios y es pecado. Amén. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, tú y solamente tú conoces nuestros corazones, Padre. Y tú sabes la disposición que hemos tenido cada uno de nosotros en hacer las cosas que tú nos has mandado. Pero a ti, de todas maneras, Señor, te pedimos que acreciente nuestra fe y acrecienta también nuestra disposición de servirte, Señor, como solamente tú mereces. Que olvidemos un poco el de vivir en nuestras casas artesonadas y busquemos, Señor, seguir construyendo la obra que se ha iniciado en nosotros, sencillamente abandonándonos en obediencia y en humildad a tu palabra, Señor, a tus preceptos. Permite, Señor, que cada corazón que haya escuchado todas estas palabras, pues pueda acogerlas y ponerlas por práctica, olvidándonos, Señor, de ser tan solo oidores y convirtiéndonos en verdaderos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.